Ok, chicos, vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias, Señor amado, que nos permite reunirnos una vez más, Señor amado, una semana más. Dios de Israel, dale inteligencia y sabiduría, Señor amado, a estos jóvenes, fortaleza, Señor amado, suple sus necesidades, Padre de la gloria, dale una fuente de ingreso al que no tenga, a sus padres, guarda sus trabajos, guarda sus empleos, Señor, y guarda su corazón para ti. Gracias queremos darte, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, empezamos. Ok, chicos, vamos a repasar lo que era la Unión Europea. Y esta es la primera pregunta. ¿De dónde nace esta Unión Europea? ¿De dónde nace la Unión Europea? Es decir, ¿para qué se formó esta organización? ¿Cuál fue el fin de hacerla? Y la palabra dice europea, solo de Europa. Vamos a Maite a preguntarle. ¿De dónde surge, Orrales, andar pensando, Ganan también? ¿De dónde surge la Unión Europea? De los Países Bajos. Ya. Génesis. ¿De dónde surge la Unión Europea? No lo sé. Bueno, no te recuerdas. Ok. Chichander. ¿De dónde surge la Unión Europea? Después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, muy bien. Ganan. ¿De dónde surge la Unión Europea? ¿Por qué se forma? ¿Cuál fue el fin de crear una unión europea? No sé, Miss. Ok. Ariana. ¿De dónde surge la Unión Europea? Es decir, ¿para qué formar este organismo? No sé, Miss, no sé, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hacer una retroalimentación de lo que es la Unión Europea, compuesta por 28 países unidos política y económicamente. La población es la... ¿Por qué se la crea? Número uno, para que haya una igualdad en lo que es la economía en todos los países europeos y que su crecimiento sea igualitario y que no exista esta elevada migración de un país hacia otro. ¿Quiénes conforman la Unión Europea? El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Así está organizado. Formada por 28 países democráticos. Significa que allí no están los países comunistas. ¿Cuál es el objetivo de la Unión Europea? Conseguir la unión política y económica de cada uno de sus países miembros y que no exista una frontera política. Es decir, que ellos buscan el bienestar de cada uno de sus miembros. 500 millones de habitantes, 23 lenguas oficiales hay en la Unión Europea. 500 millones de habitantes y 23 lenguas oficiales. Y ahí están cada uno de los 28 países miembros de la Unión Europea. Bueno, chicos, nos vamos aquí a los objetivos políticos y objetivos económicos. En los objetivos políticos tienen que los ciudadanos europeos puedan residir en cualquiera de estos países donde son miembros, votar y ser votados en las elecciones municipales del país donde residen. En la actualidad se está en proceso la aprobación de una constitución. Imagínense que hicieran la Unión Americana, todos los países americanos en una sola.
Una sola moneda, allá es el euro, una sola moneda. Aquí harían el dólar, claro está. Y todos en bienestar, si yo quiero me voy a vivir a Venezuela, si yo quiero me voy a Colombia, me voy a Perú, me voy a Chile, y usted puede habitar en cualquiera de esos países que son miembros de la Unión. Objetivos económicos. Tienen normas comunes en agricultura, transporte, pesca, industria, entre otros. Comparten una misma moneda, como yo les decía, que es el euro. Y yo les decía que hubo un país que se retiró de la Unión Europea, pero ya vayan pensándolo, vamos a ver cuál es. Vamos a ir a una pequeña reseña histórica. La Unión Europea es una organización internacional que agrupa a varios países europeos. La idea de crear la organización surgió después, como dijo, no me acuerdo si Orrala o Chichande creo que fue, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de políticos europeos propuso olvidar las enemistades. Y ahora sí queremos paz y tranquilidad. Recuerden cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, devastado. Y el país ajeno a ellos, que fue Estados Unidos, vino en su ayuda. Pero yo digo, bueno, nosotros podemos salir adelante si nos unimos. Así como nos unimos para combatir y pelear, vamos a combatir, pero pelear en contra de lo que pasaba económicamente, estaba en la quiebra. Pero no fue hasta 1957 cuando Italia, Francia, República Federal, Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo formaron la Comunidad Económica Europea, CEE. Su objetivo era crear un mercado común, beneficiando a cada uno de ellos. Y aquí están sus fundadores. Ellos traían ideas de paz y prosperidad. Conrad, Robert Schuman, Winston, Alcide y Jean Monnet. Estos fueron los fundadores de la Unión Europea. Bueno, yo estaba preguntando cuál fue el país que se ha retirado de la Unión Europea, que por cierto es un país perdedor de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la pista. ¿Cuál fue el país que abandonó, Daniel Auria? ¿Cuál fue el país que abandonó la Unión Europea? Buenos días, hermano. Buenos días. Repítame la pregunta. País que abandonó la Unión Europea. Díaz Tapís. ¿Sabes por qué te pregunté? Porque vi que tu mirada no estaba en la clase. Es que se escucha bajo mi máquina, hermano. Entonces vas a tener que usar auriculares. Ok, Anthony Cano, ayuda a Aurea. ¿Cuál fue el país que se retiró de la Unión Europea? Gran Bretaña, hermana. Buenos días. A ver, vamos a ver si es verdad. ¿Cuál fue el país que se retiró de la Unión Europea? A ver, no, les tienes levantada la mano. País que se retiró de la Unión Europea. Italia, creo. Italia. Samuel, ¿cuál fue el país que se retiró de la Unión Europea? Gran Bretaña, hermana. Gran Bretaña. Bueno, Valeria. A Intriaga le vamos a dar el pase. Reino Unido, hermana. Reino Unido, ok. Valeria, ¿cuál fue el país que se retiró de la Unión Europea? Gran Bretaña, Reino Unido. Vamos a ver, te me fuiste, Valeria, ya no te encuentro. Ok, Valeria, te dejo abierto el audio. País que se retiró bueno, el último país en retirarse de la Unión Europea. ¿Y usted dijo que fue el que perdió la Primera Guerra o la Segunda? La primera y la segunda. Alemania. Uno de los últimos países en retirarse de la Unión Europea. Acuérdense que el año pasado vimos esto. Fue uno de los países. Dime, Chafla. Creo que es Gran Bretaña. Ya, dije uno de los últimos países en retirarse de la Unión Europea. Les voy a presentar un pequeño video. Un ratito, déjenme salir de aquí. Déjenme dejar de compartir. Ok, déjenme un ratito. Tengo problemas con este internet.
Y les presento también el texto, que ya les envié, por cierto. Un ratito. Ok. Espera un momento, chicos, que no me quiere cargar. Tengo problemas con el internet. Ok. No problemas con el internet, chicos. No puedo compartirles los que les quiero compartir. No carga. A ver si carga nuevamente ahí. No quiere cargar. Y ahí sí nos va a cargar. Ok. Hoy, 9 de mayo, la Unión Europea cumple un proyecto del que se dice que es sui generis porque es único en todo el mundo. Sin embargo, hoy más que nunca se encuentra sumergida en una crisis más grande incluso que la que sufrió en el 2008. Muchos pronostican que la Unión Europea podría desaparecer. Hola, nosotros somos Susi y Jorge. En este video hablaremos de la asociación económica y política más grande del mundo. Sí, la Unión Europea. Aprenderemos cómo pasó de esto a esto. Todo se remonta al tiempo en que las naciones europeas se recuperaban de la Segunda Guerra Mundial. Justo cuando se vivió un ambiente de incertidumbre, Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció la declaración que lleva en la que proponía formar un grupo Que las naciones europeas política más grande del mundo. Sí, la Unión Europea. Aprenderemos cómo pasó de esto a esto. Todo se remonta al tiempo en que las naciones europeas se recuperaban de la Segunda Guerra Mundial. Justo cuando se vivía un ambiente de incertidumbre, Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció la declaración que lleva su nombre, en la que proponía formar un grupo selecto de países para realizar actividades comerciales con preferencias arancelarias, con dos insumos vitales en ese tiempo, el carbón y el acero. Esta importante declaración se emitió el 9 de mayo de 1950. Para 1951, el sueño de Robert Schuman se cristalizó con la firma del Tratado de París, entrando en vigor en 1952, dando nacimiento a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, compuesta por 6 países: Francia, Italia, Alemania Occidental y Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En 1957 se firmó el Tratado de Roma, cuyo objetivo era liberar mercancías, es decir, comercializarlas con preferencias arancelarias. Fue necesario entonces cambiar de SECA a Comunidad Económica Europea, entrando en vigor en 1958. En 1973 se anexan Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido, siendo así Europa de los 9.
En 1981, Grecia se anexa y decide hacer Europa de los 10. Para 1986, España y Portugal se anexaron también y formaron Europa de los 12. En 1990, Alemania Occidental y Oriental resuelven sus diferencias y entran a la Comunidad Económica Europea como Alemania unificada, continuando como Europa de los 12. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht y entró en vigor en 1993, buscando que en sus miembros se promovieran 4 libertades: servicios, mercancías, ciudadanía y capitales. Al ya no solo tratarse de objetos económicos, la Comunidad Económica Europea da lugar a un nuevo nombre: Unión Europea, establecida el 1 de noviembre de 1993. En 1995, Austria, Suecia y Finlandia firman el Tratado de Maastricht, consolidando así Europa de los 15. En 1997 se firmó el Tratado de Ámsterdam y entró en vigor en 1999, estipulando las bases para la seguridad, empleo y política exterior. En este último nos referimos a la confirmación a través de tratados. Para 2001 se firmó el Tratado de Niza y entró en vigor en 2003. Este tratado sirvió para sentar las bases de una constitución común para los países miembros. En 2004 se realizó la integración más grande, donde 10 naciones firmaron el Tratado de Niza, las cuales fueron Polonia, Hungría, Malta, Chipre, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Estonia y Letonia. Justo ahora te preguntarás ¿por qué estos países? La respuesta es que se decidió involucrar países que permitieran una disminución de los costos de producción, es decir, que las potencias pudieran llevar inversión extranjera o, gracias a la libertad de ciudadanía, traer mano de obra barata. En el mismo año se firmó el Tratado Constitucional Europeo, el cual tenía como objetivo establecer una constitución común. Tristemente, esto no se pudo concebir porque Holanda y Francia no lo ratificaron. En 2007, Bulgaria y Rumania firmaron el Tratado de Niza, concibiendo así a Europa de los 27. En el mismo año se firmó el Tratado de Lisboa, o de Reforma, que entró en vigor en 2009, buscando una ley de unanimidad, es decir, alianzas de guerra, una ley para el desarrollo fiscal y una ley para que cualquier ciudadano... Objetivo: estabilizar las condiciones fiscales. En el 2013 se une el último miembro, Croacia, formando así lo que hoy conocemos como Unión Europea. Y fue así como el bloque político más importante de la historia vio la luz en una época adversa, pero poco a poco fue transformando su realidad hasta convertirse en lo que es ahora, una de las agrupaciones más sólidas del mundo. Ok, chicos. Les voy a enviar este videíto. Aquí en mi computadora la verdad es que no se escucha casi nada. ¿Qué van a hacer? Anote la actividad con el video. Antes de realizarse esta organización, antes de que se integre la Unión y se salga en efecto, ¿verdad? La Unión Europea, hubieron muchos tratados, Tratado de Lisboa, Tratado de lo que me estaba escuchando de París, bueno, algunos tratados. Iban por países reunidos, por ejemplo, Bélgica, Alemania, Francia, y realizaban un tratado. ¿Cuál es el fin de los tratados, chicos? Número 1, mediar. Si hay conflictos, el tratado lo que hace es mediar para que esas asperezas se lleguen en paz, limen asperezas y ya la situación se vuelva sostenible y amigable. Cada uno de los tratados que se dieron en Europa fueron después, recuerde que después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los países no quedaron de buenas maneras, así que los tratados lo que nos permitieron es, primero, las fronteras de los países que habían ganado la guerra, recuerden que debían tomar tierras de los perdedores, y los tratados lo que hacen es menguar las aguas, digo yo, porque estaban enojados, los que tenían que reclamar sus territorios, los que no los querían dar. Los tratados lo que hacen es apaciguar la situación y decir, bueno, vamos a trabajar en bien de cada uno de nosotros, los vecinos, es decir, como cuando usted tiene problemas con sus vecinos y alguien interviene para que ya no peleen, mire que son vecinos, mejor vivamos en paz, vivimos en una misma sociedad, y eso es lo que hacía cada tratado. Usted va a hacer una línea de tiempo y en la línea de tiempo va a escribir sobre cada tratado el nombre de los tratados
y los países que fueron integrantes de este tratado. Países integrantes de cada tratado hasta que se forma lo que se llama ahora, que tiene mucha fuerza, la Unión Europea. Entonces va a ser una línea de tiempo con cada uno de los tratados, los países que están en cada tratado, y al final, cuando ya se conforma la Unión Europea, chicos. Ahora sí, voy a presentarles el texto. Esa es la tarea que mañana la revisamos en vivo. No pasen a limpio todavía, hasta la próxima semana. Nada de pasar a limpio. Ya espero que tengan lista su carátula. El texto, como les dije, yo se los envié. Ya se los presento, que lo tengo aquí abierto, porque estaba revisándolo. Nuestro texto de primero, historia. Ya me levantan las manitos que ya les doy el pase para que puedan hacer las preguntas. Un ratito, por favor. El internet está muy, pero muy lento aquí. Entonces, déjenme abrirlo. Lo bueno que lo tengo este libro aquí. Para que lo podamos revisar. Vamos a revisar el libro. Vamos a trabajar el texto, chicos. Las actividades del texto para poderles ayudar. Los días jueves. Actividades los días jueves. El miércoles hacemos la clase y el día miércoles, el día jueves trabajamos texto. Los miércoles, hasta los miércoles revisamos clases y los jueves trabajamos en el texto. No hay problemas, chicos, no quiere abrirse el archivo. Ahí está el archivo. Déjenme ver si puedo abrirlo desde las descargas. Que no quiere abrirse. Ok, yo creo que sí está aquí, para poderlo abrir. Bueno, igual ya lo tienen ustedes, si no me va a volverlo a descargar porque me actualizaron la computadora, ojalá que no me lo hayan borrado. Yo creo que no está, chicos. No está el texto. Igual déjenme revisarlo acá. Si no, me va a tocar descargarlo nuevamente. No está el texto. Ah, ya lo encontré. Déjenme abrirlo. Ok, chicos. Ya les voy a indicar lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer en la primera hoja de historia. Ya les explico. Bueno, todavía tenemos como 7, 8 minutos. Ya les comparto. Espero que ya todos tengan el libro porque ya les envié el link. Les comparto el texto. Los que no, pues en el grupo de WhatsApp les envié. Ahí está el link. Ok, chicos. Vamos a revisar el texto. Aquí. Aquí está el libro de historia. Bueno, esta es la presentación y bla, bla, bla. Ok. Vamos a ver los grandes. Primero vamos a ver en la unidad número 1 las grandes civilizaciones. Esta es la unidad 0, que era el repaso, ¿ya? Y estamos aquí en historia, historiografía, la cultura, el trabajo, todo lo demás. Vamos aquí. ¿Se acuerdan? Mundo entre guerras, ese era el repaso. Nuestro mundo entre guerras. Eso vimos en 10º. La edad moderna, contemporánea, bueno, y todo lo que se dio entre guerras. Las independencias que se dieron, y aquí está. Historia, cultura y trabajo. Así se llama nuestra unidad número 1. Historia, cultura y trabajo. Pero en esta 0, que vamos a empezar el día, a ver qué día estamos,
día martes, yo les voy a enviar unas líneas de tiempo sobre las etapas o épocas. Época moderna, época contemporánea y de las cosas más relevantes que pasaron allí. Para poder ingresar a nuestra unidad número 1, que está aquí el contenido, la periodización, el método de trabajo, las causas, consecuencias, las ciencias auxiliares, la utilidad de la historiografía, la cultura, las civilizaciones, la división del trabajo y todo lo demás. Decía, hermana, pero tantas cosas, sí. Vamos a empezar con conceptualización de historia. Las fuentes históricas, porque necesitamos saber de dónde surge pues, todo este conocimiento, para qué nos sirve. Vamos a ver en la primera unidad, en lo que es historia. Ok, Noles, ¿tienes abierto el audio? Miss, esta tarea te dijo que no va en el cuaderno, ¿verdad? No, mañana vamos aquí a socializarla. Entonces, ¿dónde la hacemos? ¿La hacemos en, no sé, un archivo Word? En una hojita, para mañana socializarla en clase. Yo la puedo hacer en un archivo Word. Si quieres, también puedes hacerlo en Word. No hay ningún inconveniente. Bueno, vayan revisando. Ok, Miss, gracias. Ok, Noles. Vayan revisando sus textos. Bueno, esto es lo que vamos a ver en la primera unidad. Ya, importante, que usted, vamos acá, ¿dónde empieza la primera unidad? Vamos acá. Aquí está. Este cuadrito usted lo va a copiar. Esto sí lo va a copiar. Y el título de la unidad, Historia, Cultura y Trabajo. Ese es el título de la unidad y va a escribir sus contenidos. Termina la unidad 1, empieza ahora lo mismo hace con la unidad 2. El título de la unidad y los contenidos. Así vamos a trabajar como referencia para desarrollar tema a tema. Dime, Plúa, voy a dejar de compartir ya la pantalla, chicos. Era para darles referencia nada más del texto. Te dejo abierto el audio, Plúa, dime. Que se nos fue el tiempo. Hermana, ¿me puede repetir la actividad? Que no la escuché porque estaba así. Líneas de tiempo. Les envío el video, pero ahorita no porque rapidito me conecto a otra clase, en otro curso. Líneas de tiempo de los tratados que se dieron en Europa. Líneas de tiempo de los tratados que se dieron en